Hoy vamos a seguir enseñando la carta de Santiago que hemos venido estudiando en estos jueves. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 3 y vamos a estar leyendo de los versículos del 1 al 12. Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12. La enseñanza de hoy en la serie que estamos dando, la serie ¿cómo se llama? Devoción en acción, ¿cierto? Y la enseñanza del día de hoy es precisamente devoción al enseñar. Devoción al enseñar. Y vamos a estar leyendo de Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12. Voy a leer los primeros dos versículos y oramos para que el Señor nos guíe y bendiga esta enseñanza y a todos los que estamos aquí. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Amantísimo Rey y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria, Señor, a ti sea toda la honra y toda la alabanza, mi Rey. Oh Señor, hoy venimos delante de ti, Señor, para que tú nos ayudes a través de esta enseñanza, bendito Dios. Que tu palabra cumpla con el propósito por el cual tú has permitido que hoy se enseñe, Señor. Oh, mi Rey, perdóname. Perdóname a mí, Señor, por no presentar tu palabra con la perfección que ella tiene, Señor. Pero que tu palabra, bendito Dios, no deje de fluir en los corazones de todos los que están aquí presentes, bendito Dios. Gracias, Señor, por el enorme privilegio que me das de enseñar a tu iglesia, bendito Dios. Pero también te ruego, Padre amado, que tú obres en el corazón de mis hermanos, Señor, que obres en el corazón de cada uno de los que están en este lugar, que obres en el corazón de nuestras visitas, de aquellos que nos visitan aún por primera vez, Señor. Obra en el corazón de cada uno, Señor. Que todos tengamos un corazón, bendito Dios, que sea enseñable, Padre amado. Obra en el corazón, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, así como obraste en el corazón de Lidia mientras Pablo predicaba también, Señor. A ti sea toda la gloria en todo, bendito Dios. Queremos exaltarte a ti, alabarte, adorarte y darte gracias, Señor. Pero también ayúdanos, Señor, a ser edificados, a ser consolados, bendito Dios, pero también, si es necesario que nuestras vidas sean confrontadas a través de tu palabra, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor, y oramos en el nombre de aquel que murió por nosotros, y oramos también por la presencia del Espíritu Santo, mientras nosotros también podemos estar enseñando tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, normalmente cuando leemos estos textos que estudiaremos el día de hoy, de una vez caemos en el tema de la lengua. Es lo primero, cuando todo el mundo busca Santiago capítulo 3 del 1 al 12, lo primero que se le viene a uno a la mente es la lengua, bendita lengua, ¿cierto? Ciertamente lo que más nos impresiona es cómo Santiago compara un pequeño miembro del cuerpo con cosas grandes y cómo además el mal manejo de ella puede hacer devastaciones grandísimas a un pueblo. Y si bien es cierto todo esto, no podemos perder de vista que Santiago se dirige a un grupo de personas exclusivamente, en el cual si utiliza mal la lengua, las consecuencias eternas son lamentables. Es cierto, como creyentes, debemos cuidar lo que hablamos. Ya anteriormente, de hecho, Santiago en el capítulo 1 nos ha instado a ser tardos, ¿para qué? Para hablar, y más bien que seamos pronto para oír. Todos debemos decir cosas que glorifiquen a Dios. No hay una sola persona que sea cristiana que pueda hablar lo que quiera sin tener en cuenta las demandas de Dios al momento de controlar nuestro pequeño miembro. Todo esto es veraz. Debemos cuidar nuestro hablar, debemos cuidar cada cosa que decimos, no solo dentro de la iglesia, sino en cualquier otro lugar.
Lo que digas siempre mostrará algo. Lo que converses siempre dirá algo de nosotros. Lo que hablemos es de lo que nuestro corazón está lleno. Nada de esto se escapa de nuestra realidad. Y si bien es cierto que podemos tomar muchos principios de los textos que vamos a leer en el transcurso de esta enseñanza para tenerlos en cuenta en nuestra forma de hablar, y si es cierto que tenemos principios, eso no debe diluir, y que quiero que quede bien claro, no debe diluir la verdadera intención que el autor de esta carta nos quiere mostrar. Hay algo que es supremamente importante en la iglesia, algo que como maestros de la palabra hacemos constantemente, y es el enseñar. Tal vez Santiago no está hablando de problemas doctrinales dentro de la iglesia, pero sí hace mucho énfasis en que el enseñar es importante en la iglesia. Y por lo tanto, cada maestro que enseña debe cuidar su boca de lo que dice. Y si esto era importante en el primer siglo, ¿con cuánta más importancia deberíamos verlo o deberíamos mirarlo nosotros, ya que estamos en una era de comunicación? Una era donde todos los seres humanos, absolutamente todos, de una u otra forma quieren enseñar algo. Los maestros en los colegios, los pastores en la iglesia, los padres a sus hijos en casa. Ninguno, me atrevo a decir, que ninguno de los que estamos en este lugar podríamos decir, incluso los niños, que nunca hemos enseñado algo a alguien. Siempre hay una responsabilidad cuando enseñamos. Por ello Santiago hace una exhortación de cómo somos unos buenos devotos, cómo somos unos buenos hacedores de la palabra cuando enseñamos. Y como lo dije, si bien es cierto que la interpretación de estos pasajes en su contexto inmediato habla de maestros en la iglesia, también es cierto que los principios son todos los mismos para cualquier cristiano de cualquier época que haya existido. Y es esto lo que deseo mostrarles hoy en esta enseñanza, el cual ha sido titulada Devoción al enseñar. Y miremos que Santiago comienza con esa sentencia que leímos al inicio. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esto es lo que aconseja Santiago. La iglesia del Señor necesita maestros, muchos maestros. Sin embargo, no está bien que los maestros se hagan maestros a sí mismos, es lo que dice Santiago. Especialmente cuando son muchos los que quieren hacerse a sí mismos maestros. Es como si dijera, no continúen haciéndose maestros a ustedes mismos, lo cual indicaría una actitud continua y deliberada de parte de estos maestros de la iglesia primitiva y una ausencia de parte de la iglesia en el nombramiento de tales maestros, de tales responsabilidades didácticas dentro de las iglesias locales. La multiplicación de los malos maestros ha sido la ruina absoluta de muchas iglesias. No es conveniente hacerse maestro a uno mismo, dice Santiago. Es conveniente, en todo caso, esperar que la propia iglesia vea la necesidad de los maestros, de los pastores, de los líderes, y ella misma, la iglesia, tome la iniciativa en nombrar a estos maestros. En este caso, cada maestro está respaldado por la congregación toda, por los miembros de la iglesia local. Si una iglesia se equivoca en nombrar un pastor, un líder, un maestro, la propia iglesia es responsable y la propia iglesia además puede tomar iniciativa en removerlo de su cargo en caso de que esa enseñanza no sea adecuada. Un maestro nombrado por la iglesia es siempre responsable ante la misma, aparte de ser siempre responsable
delante de Dios. Ustedes, iglesia local, miembros de Iglesia Bíblica de la Ciudad, ustedes son responsables de escoger a los maestros, responsables de admitir pastores dentro de la iglesia local. No solo los maestros deben recordar que no deben nombrarse a sí mismos, sino que también deben recordar que recibirán mayor crítica. En esto Santiago incluso se incluye a sí mismo. Él dice, recibiremos, es decir, Santiago se está haciendo maestro. No está mal ser maestro, está mal hacerse a uno mismo maestro. Y está mal no darse cuenta de que recibiremos un juicio más riguroso de parte de Dios. Nadie es perfecto, todos tropezamos, todos ofendemos en muchas cosas, especialmente los maestros, que necesitamos utilizar la palabra, el decir, el hablar, para entregar nuestra enseñanza. El problema mayor de quien se hace maestro es que presume saber. La ignorancia no es pecado, pero cuando una persona presume de sabio sin serlo, la condenación que recibe es más dura, y es esto lo que Santiago les está advirtiendo incluso a esos falsos, a esos maestros que se hacen llamar maestros a sí mismos. La situación en las sinagogas de la dispersión del tiempo de Santiago era más grave que lo que podemos imaginar. Era natural que algunos judíos de la época tal vez rechazaran la posición cristiana del mesianismo de Jesús. Eso producía todo tipo de roces y discusiones. Sin embargo, el texto de Santiago no pareciera referirse a problemas entre los maestros por cuestiones de doctrina, sino sobre la falta de sabiduría que estos autonombrados maestros mostraban. La necesidad mayor en las sinagogas de la dispersión, así como en nuestras iglesias en el día de hoy, era que tuvieran maestros sabios. Luego, cuando vemos lo que viene en la enseñanza de Santiago, de hecho habla de la sabiduría en el mismo capítulo de los versículos 13 al 18. El dominio de la palabra es un deber para todo maestro. Si un maestro no ofende en palabra, dice Santiago, es perfecto. Un maestro perfecto es capaz de conducir con eficacia toda su personalidad. Todo maestro está usando continuamente ¿qué? La palabra, el decir, y por eso está siempre en situación de ofender de muchas maneras. De muchas maneras. Santiago no está preocupado por cuestiones doctrinales o académicas comunes en la enseñanza. La preocupación suya es ética, es dirigida hacia la mundanalidad del maestro, reflejada en una sabiduría que no es en ninguna manera de lo alto, sino que es sabiduría de lo bajo, es decir, sabiduría de él mismo. No es fácil ser maestro. Para hacerlo hay que dominar las palabras, lo que dice Santiago, lo cual presupone un dominio total de la personalidad, es decir, las emociones, la inteligencia, la voluntad y por lo tanto, como lo dice Santiago, refrenar todo el cuerpo. Santiago lo que en resumen está diciendo a los maestros es que aquel que pueda refrenar su palabra, es decir, lo que dice, aquel maestro que puede refrenar lo que dice su palabra, entonces podrá refrenar todo el cuerpo. Y hasta aquí, mis hermanos, hasta aquí lo que Santiago está presentando es la tesis de lo que viene a continuación. Santiago está diciéndole a esta iglesia que no se hagan maestros a sí mismos, que dominen la palabra, que la puedan tener bajo yugo, bajo dominio. Porque aquel que no dice palabras ¿qué? Que no ofende, entonces es perfecto. ¿Cierto que sí? Pero entonces ahora Santiago le está diciendo, si ustedes pueden refrenar todo el cuerpo, entonces ustedes están pasando por perfectos. Y esa es la tesis que Santiago está dando allí. Ahora esta tesis, que aparentemente es sencilla, Santiago comienza a ilustrarla. Yo no voy a tener necesidad, y bendito sea el Señor, de traer ilustraciones de afuera.
La misma palabra de Dios me está dando todas las ilustraciones que yo necesito. Y Santiago, después de dar la tesis hacia los maestros, ahora va a presentar ilustraciones de cómo podrían refrenar entonces todo el cuerpo. Dice el versículo 3 al 5. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Podemos ver que Santiago, ahora que ha dicho cuál es su tesis, es decir, el hablar, el enseñar, está hablando entonces directamente de la lengua, de los que enseñan, ¿cierto? De la lengua, de los que enseñan. Cuando no fallan lo que dice, entonces podrá que dominar todo el cuerpo, es lo que dice Santiago en su tesis. Y es ahí cuando Santiago comienza a usar entonces ilustraciones o ejemplos de cómo algo tan pequeño puede hacer estragos, o cómo algo tan pequeño, cuando se domina, puede dominar el resto de las cosas. Eso es lo que Santiago está presentando. Eso es lo que Santiago está ilustrando de la tesis que nos acaba de hacer. Y el primer ejemplo, la primera ilustración que él usa son los frenos en la boca de los caballos. La relación entre este versículo y el que lo precede es obvia. El hombre perfecto que nunca falla al hablar es capaz de refrenar todo su cuerpo, había dicho Santiago. Las ilustraciones tomadas de la vida real revelan que Santiago es una persona que vivía en estrecho contacto con la naturaleza. No es la primera vez que la utiliza. Santiago la ha utilizado en todo el capítulo 1 y en todo el capítulo 2. En el capítulo 1 utilizó el mar. ¿Cierto que sí? ¿Recuerdan? ¿Qué más utilizó Santiago? Recuerden. A ver, lo que han estado en Santiago. El mar. Flores. ¿Quién está hablando tú, hermano? Es que uno no identifica quién es el que habla. Flores. Así es. Por otra parte, las ilustraciones son bastante comunes, sin duda circulaban en forma proverbial y por eso es que Santiago se conoce como el proverbio del Nuevo Testamento y se pasaban de generación a generación de una manera tan natural y tan fácil. El punto de la comparación, sin embargo, es que un freno relativamente pequeño controla a un animal grande. Perdón. Entonces, si el hombre controla poderosos caballos con pequeños frenos, con pequeños frenos colocados en su boca, entonces ciertamente debe poder controlar su propia lengua. Eso es lo que Santiago les está diciendo. Si el hombre puede controlar a estos caballos tan grandes, debería poder controlar su propia lengua. Los puntos de comparación son la boca y el cuerpo. La segunda ilustración que usa Santiago es un timón muy pequeño, dice él mismo. El segundo ejemplo es todavía más ilustrativo, especialmente si tenemos en cuenta el temor, además, y el asombro con el cual el judío consideraba el poder innato del mar. Aunque las fronteras de Israel llegaban hasta el mar Mediterráneo, los judíos nunca fueron un pueblo marítimo, Para el judío de esa época, algunas de las naves eran realmente impresionantes. Los judíos le tenían miedo al mar. Miren también las naves, dice Santiago. Estas grandes naves de vela, impulsadas por fuertes vientos, utilizando la naturaleza, son gobernadas por timones muy pequeños. ¿Quién determina la dirección de estas naves? ¿Quién determina? El hombre, ¿cierto? Está diciendo Santiago. El hombre controla su dirección utilizando, obviamente,
la fuerza del viento a su favor y cambiando la posición del timón del barco. Dicho timón es una parte muy pequeña teniendo en cuenta el tamaño del barco. Sin embargo, es el instrumento por el cual el piloto marca el curso que tiene en mente. Es así de sencillo. Miremos que no es el fuerte viento, sino el piloto quien determina la dirección del barco. El contraste se marca entre la pequeñez del timón y el inmenso tamaño de la nave. Entonces, si el hombre es capaz de dirigir el curso de naves oceánicas con un timón, ciertamente debería ser capaz de controlar su propia lengua. ¿Cierto que sí? ¿O no? ¿Sí o no? Hermano, pero diga sí o no. Es increíble, estas ilustraciones parecen sencillas, o sea, son tan sencillas, pero Santiago lo que nos está anteponiendo a cómo cosas pequeñas dominan cosas tan grandes y el hombre está en la mitad, pero el hombre no puede dominar su propio miembro pequeño que es la lengua. Luego de estos dos primeros ejemplos o ilustraciones, Santiago llega al tema principal del decir, lo que habíamos hablado ahorita, de enseñar, de hablar. Y lo que usamos indiscutiblemente para decir algo, para enseñar algo, ¿qué es? ¿Qué es? La lengua, ¿cierto? Su tesis la presenta con estos dos primeros ejemplos. Y ahora, antes de mencionar un tercer ejemplo, Santiago cae en el punto focal de lo que quiere enseñar, la lengua. Dice, así también la lengua comienza. Santiago, antes de introducir el tercer ejemplo o la tercera ilustración que aún es muy sorprendente del pequeño fuego y el gran bosque, hace un breve comentario acerca de la pequeñez de la lengua. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. La comparación no debe tomarse estrictamente, ya que la pequeñez de la lengua se compara con el jactarse de grandes cosas y no con el tamaño del cuerpo. ¿Sí notan la diferencia? Aquí Santiago está haciendo la antítesis, está haciendo la comparación de lo pequeño de la lengua, pero de jactarse de grandes cosas. El timón pequeño, el gran barco. El freno del caballo pequeño, la gran bestia. Y él no lo está comparando con el gran cuerpo, sino que se jacta de grandes cosas y no con el tamaño del cuerpo. El freno, el timón y la lengua tienen la misma característica. Son pequeños y sin embargo logran grandes cosas. Es lo que Santiago está enseñando. La lengua puede gloriarse de grandes cosas. Un comentarista acerca de este texto dice lo siguiente: puede inducir a los hombres a la violencia o puede moverlos a las más nobles acciones. Puede instruir al ignorante, alentar al abatido, consolar al sufriente y confrontar al moribundo, o puede aplastar el espíritu humano, destruir reputaciones, esparcir desconfianza y odio y llevar naciones al borde de la guerra. Eso es lo que puede hacer la pequeña lengua. Puede hacer mucho bien, pero también evidentemente la historia nos ha mostrado que ha hecho mucho mal. Sigue diciendo Santiago, pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y esta es la tercera ilustración que él usa. Y en cierto sentido el mejor de los tres para mí. Una chispa basta para incendiar todo un bosque. Imponentes robles, majestuosos cedros y altos pinos quedan reducidos a desagradables pedazos de madera ennegrecida. Y por lo general, esa única chispa puede ser atribuida al descuido o a la negligencia humana. Una chispita puede destrozar todo un bosque.
La referencia a la chispa y al bosque son solo una ilustración. Por lo tanto, Santiago sigue diciendo en el versículo 6, también la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Aquí tenemos entonces la aplicación de las tres ilustraciones. Santiago hizo técnicamente un sermón aquí. Él dio la tesis, ilustró y ahora comienza a aplicar. Aquí tenemos esa aplicación. La del freno del caballo, la del timón de la nave y del pequeño fuego en el bosque son esas tres ilustraciones. Santiago compara la lengua con el fuego que por implicación está fuera de control y destruye todo lo que hay combustible en su camino. Él clarifica esta comparación haciendo la observación de que la lengua es un mundo de maldad. Quizás Santiago tenga la intención de continuar el contraste entre lo pequeño y lo grande. La referencia a un pequeño fuego y a un gran bosque viene seguida por otra a la lengua y a un mundo de iniquidad. La lengua, como pequeño miembro del cuerpo, es un mundo de iniquidad entre nuestros miembros del cuerpo. La lengua, por lo tanto, se identifica con un mundo completo de maldad que reside entre los miembros del cuerpo del hombre. Dice mentiras, calumnia, el nombre de alguien, enciende el odio, crea discordia, incita a la lujuria y en suma da pie a todos nuestros pecados. Pero también la lengua contamina todo el cuerpo. Una mala lengua empaña la propia personalidad. Lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los que, los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, las codicias, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Santiago, además, para seguir dándole más peso fuerte a cómo administramos nuestra lengua, afirma que la lengua es encendida por el infierno mismo. Y esto sí que es fuerte. Santiago emplea la palabra infierno con una connotación hebrea, el Gehenna, el valle del hijo de Hinón, fuera de Jerusalén. Inicialmente, Gehenna era el lugar en que se ofrecieron sacrificios a Moloc. Más tarde se quemaba allí la basura. Con el pasar del tiempo el nombre adquirió otro significado. En los evangelios es el lugar de castigo en la próxima vida. Como símbolo, la palabra se refiere al lugar donde reside el demonio y en el cual son confinados los perdidos. Lo que se quiere dar a entender en este versículo es que Satanás mismo es el que enciende la lengua. Eso es lo que Santiago les está diciendo a estos hermanos. Y para ponerle, ¿cómo dicen? El moño al regalo. La cereza al pastel se escucha más bonito. Y hoy que están de cumpleaños varios, pues sí, la cereza al pastel. Por último, Santiago afirma que la lengua inflama el curso de nuestra vida. ¿Qué quiere decir Santiago cuando usa la frase todo el curso de su vida? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? Todo lo que hacemos. ¿Sí? Todo lo que decimos trae consecuencias. ¿Sí? No podemos perder de vista que estamos hablando de la lengua. Todo lo que decimos trae consecuencias. Esta expresión proverbial probablemente se haya originado en la Grecia antigua. En los círculos judíos, la misma se refería al curso general de la vida. Es decir, el fuego consume todo el curso de la vida
del hombre. Además, la lengua no solo incendia la existencia del hombre, sino que ella misma es encendida por el infierno mismo. Es decir, el no cuidar lo que hablamos, lo que decimos y lo que enseñamos puede marcar nuestras propias vidas para siempre, así como también de aquellas personas que nos escuchan. Ustedes nunca han visto personas que incluso han llegado al suicidio por algo que alguien les dice. La lengua es peligrosa, hermanos. La lengua es tremenda. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, comentario, pregunta? Juanqui, yo no había preguntado, ya estaba alzando la mano, hermano, cálmate. Estaba esperándolo. No, Dale, ha sido muy enriquecedor esta enseñanza. Y algo que estoy viendo ahora que tú estás, es como que se está abriendo el entendimiento a este pasaje. Dice, un hombre perfecto es capaz de refrenar todo su cuerpo. Y las ilustraciones son dos. La primera es, podemos controlar y domar un caballo, una bestia mucho más grande que nosotros, eh, porque ella obedece a cómo desde el su freno. boca lo podemos dominar. Y eso habla de algo mucho más grande, y es un timón pequeño y toda una nave. Pero es interesante que después dice, el hincapié que tú hiciste, pastor, cuando dice, así también la lengua es un miembro pequeño, sin embargo se jacta de grandes cosas. Tiene que ver con estos maestros que se jactaban de querer enseñar y estaban acarreando Hacerse juicio para maestros sí para sí mismos. mismos. Entonces, como que, y después pone el ejemplo del bosque. La diferencia de esta ilustración es que una vez tú enciendas esa chispa, no hay retroceso. O sea, los otros dos no tienen esas consecuencias y la lengua es peligrosa. Una vez yo le diga feo a mi hermano y se quiera suicidar por eso que yo dije, o sea, ya no hay vuelta atrás, por poner un ejemplo. O sea, es el peligro al cual estamos expuestos al enseñar las consecuencias de ello. Entonces, no sé, estaba como que meditando en eso y... Las palabras no tienen devolución. Las palabras se van y no las puedes retener ya. Y enciendes un fuego, un bosque. Si tú vas a dar un regalo y vas en el camino, lo puedes devolver. Pero cuando dices algo, ya lo dicho, dicho está. Fabi. Buenas noches. Y, o sea, el tema es tan serio que la lengua mal utilizada, que es lo que condena el texto, mm, afrenta o hace afrenta contra el carácter mismo de Dios. Recordemos cuando Jesús explica el espíritu de la ley, de los 10 mandamientos, cuando habla acerca de la lengua, hay una parte en donde él dice que el que le dice necio, fatuo Fatuo. A a tu tu hermano. hermano ya es culpable de homicidio. Entonces el ejemplo que ustedes colocaban con la persona que puede llegar al suicidio por algo que una persona le pueda decir, otra persona le pueda decir, es literal. Es literal. Incluso el tema del fuego precisamente es literal. Si nosotros hablamos mal de nuestros hermanos, es un fuego que se encendió y que probablemente no se apague. Eso corre, como decía Juan Camilo, no hay retroceso. Y Amén. ya somos culpables de homicidio al hacerlo. Entonces, el tema es tan serio que ofende a Dios, que va en contra de la ley de Dios, que va en contra del carácter mismo de Dios expresado en su ley, y que Dios nos ayude, porque nosotros como creyentes no estamos exentos de este mal, de caer en todo esto. Entonces, Por eso Santiago desde el primer capítulo dijo que éramos prontos para hablar y tardos, ¿cierto? Para oír. Y acá se prepara, aquí es donde yo creo que se amplía todo esto. Santiago llega al fin de lo que tenía que decir acerca del dominio de la lengua en el versículo 7 y 8. Dice,
porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar y ha sido domado por el ser humano. Y termina otra vez y dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Tremendo, ¿ah? Ay de las chismosas del barrio donde yo vivía. Se me vinieron a la mente. Con los ejemplos del freno del caballo y del timón de la nave, ha demostrado la habilidad y capacidad del hombre. ¿Sí ven? El freno de la nave y de domar el caballo, Santiago está demostrando que el hombre tiene capacidades. Ahora describe al hombre como gobernante en la creación de Dios, ya que al hombre se le dio poder para gobernar todas las criaturas que caminan, que vuelan, que reptan, los reptiles, y que nadan. El hombre ha podido dominar a todas estas criaturas porque Dios le ha dado el poder de gobernar su gran creación. El hombre continúa domando animales para su beneficio y placer. Esto lo vemos demostrado en una exhibición de circo, incluso, donde los animales salvajes obedecen a su entrenador, que simplemente hace sonar un látigo, tronar unos dedos o dar una palmada. El hombre ha recibido una naturaleza capaz de someter a las criaturas de Dios. Sin embargo, el hombre es incapaz de controlar su propia lengua. Increíble, hermano. Cuando el hombre cayó en pecado, perdió la habilidad de gobernarse a sí mismo. Perdió el control de sí mismo y es ahora gobernado por su lengua. El hombre puede domar animales feroces y poderosos, sin embargo, no puede dominar su propia lengua. Santiago no hace excepción alguna. Dice, ningún hombre puede domar la lengua. Con esta observación breve y sin embargo enfática, Santiago repite lo que ha dicho anteriormente. Todos fallamos de muchas veces o de muchas maneras. Si alguno nunca falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Pero acá me está diciendo, ningún hombre puede domar su lengua. Es decir, que Santiago lo que está concluyendo es que todos fallamos. Si muchos al inicio nos creíamos perfectos cuando Santiago comenzó con el versículo 1 y 2, ya Santiago te está dando la respuesta. Ninguno puede domar su lengua, por lo tanto, todos fallamos. Increíble, ¿no? Yo me había emocionado en los primeros 2 versículos cuando estaba haciendo la enseñanza. Pero cuando llegué aquí yo dije, yo fallo. No soy perfecto. Ángel. Rápido, hermano. No, solo quería decir que ahorita cuando mencionabas el Jena y o sea, lo del infierno que menciona allí, me parece ahora que creo, no sé, que hay como una cierta uso del mismo recurso de mencionar que la lengua en ese mal uso, en ese mal control, tiene que ver con un control más diabólico, más del infierno. Ahora que emplea este asunto de decir, a ver, lo voy a leer como dice acá. Dice, porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar y han sido domados por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Curiosamente, recuerdo lo que sucede en el jardín del Edén, cuando este hombre llamado a domar toda la creación y que la doma, de repente aparece ese ser venenoso mortal, ese ser venenoso que es la serpiente, y cómo con el uso de su lengua malévolamente hace que entre la tentación, ¿no? Y todo lo demás. Entonces nosotros somos muy cercanos a parecernos, a utilizar nuestra lengua como un veneno mortal, como con esa intención, y nos parecemos, en vez de parecernos a nuestro Señor, creado a su imagen y semejanza, nos parecemos más a este que viene o donde va a estar eternamente en el Gehenna, ¿no? Entonces parece más como que nos pareceríamos más a Satanás que a nuestro Señor cuando utilizamos la lengua de esa manera. Sí, de hecho eso es lo que iba a decir ahora. ¿Qué es la lengua del hombre? Dice el mismo Santiago, es un mal turbulento lleno
de veneno mortal. La descripción es la de una serpiente venenosa cuya lengua nunca descansa y cuyos colmillos están llenos de veneno letal. La lengua del hombre es inestable, desdeñosa, inquieta. Además, está llena de veneno mortal. Se trata de una fea imagen que demuestra la naturaleza destructora del pecado. Fabián, hermano, pero no te sientes, hermano. Sí, vos ponte en la mitad para que haya. Sí, puede ser. Hablando de la serpiente, cuando Pablo describe al hombre o a la condición del hombre caído, habla y expresa en Romanos que veneno de serpiente hay debajo de sus labios. Y es curioso lo que decía el pastor Ángel, porque precisamente nosotros no solamente simulamos el deseo de Satanás de querer ser como Dios, sino que también actuamos y hablamos como Satanás. Cuando en los evangelios Jesús condena a los fariseos, les dice que ustedes son mentirosos, son hijos del diablo, porque el diablo mintió desde el principio y es padre de mentira. Ese es su padre, le está diciendo a los fariseos. Cómo esa similitud de Satanás reflejada en el carácter y en la naturaleza caída del hombre, y Santiago aquí lo coloca de la manera más clara posible, y debemos temblar, mis hermanos, ante esto. Debemos temblar porque Dios nos está diciendo de una u otra forma que separados de Él, esto es lo que somos nosotros. De nosotros no sale nada bueno, de nosotros solamente sale maldad. Y este es un hombre que no está con Dios, y así Santiago lo describe nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, porque a veces decimos, no, es que esos son los fariseos. No, pero nosotros también actuamos como los fariseos, porque de una u otra forma somos seres humanos y estamos caídos y tenemos distorsionada la imagen de Dios, y por eso actuamos así. Entonces, amén. Oremos al Señor, mis hermanos, que podamos, como dice Pablo en las epístolas, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, en esto pensar. Amén. Para que podamos hablar de una mejor manera. Gracias, hermano. Pero todavía no he concluido. Porque Santiago, yo creo que esta es la parte, hemos descrito lo que es la lengua y Santiago lo dijo. Pero a través de ilustraciones uno puede meditar. Pero con lo que Santiago concluye, de verdad sí nos debe poner a pensar. Finalmente, luego de haber presentado su tesis a los que hacen maestros para sí mismos, sin tener en consideración que la iglesia tenga la potestad de reconocerlos, sabiendo que lo que dicen, no doctrinalmente, sino íntegramente, puede ser o puede traer consecuencias eternas sobre sus vidas y sobre aquellos de los que escuchan. Y aún también dándole ilustraciones de ese pequeño miembro que es la lengua, de cómo puede usarse para cosas grandes, el cual Santiago ilustró muy bien con el freno del caballo, el timón del barco y aún del pequeño fuego en el bosque. El apóstol concluye su retórica con las respectivas conclusiones y aplicaciones. Es que tuvo un sermón lo que Santiago hizo. Santiago le escribió un sermón a estos hermanos del versículo 1 al versículo 12. Dice del 9 al 10. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Y dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. Hubiésemos esperado que el creyente que alaba a Dios en la oración, en la confesión y en la canción fuese consistente, pero tal caso no es así. Con esa misma lengua el creyente maldice a su prójimo, que ha sido además hecho a imagen y semejanza de Dios. Santiago les recuerda a sus lectores el relato de la creación. Dios creó al hombre a su propia imagen y semejanza. A diferencia del resto de la creación, el hombre tiene una relación especial para con Dios. Por consiguiente, si maldecimos a los hombres, indirectamente estamos maldiciendo a Dios. Además, si maldecimos a los hombres, actuamos en contra del mandamiento explícito de Jesús: bendecid a los que os maldicen.
Bendecid a los que os maldicen, de la misma boca, dice Santiago, proceden bendición y maldición. Todo lector de esta epístola debe reconocer la contradicción que se manifiesta en que la bendición y la maldición pueden salir de la misma boca. Es imposible, debería ser imposible. Porque el mismo Santiago dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Esta es la conclusión a la que llega Santiago, inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo de todo lo dicho anteriormente. No podemos usar la lengua para lo bueno y lo malo. No, es imposible para un creyente hacer esto. Es imposible para ustedes, mis hermanos, hacer esto. Y para terminar, Santiago hace dos preguntas retóricas para que piensen los destinatarios de esta carta, pero también para que nosotros mismos pensemos. Versículos 11 y 12. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Creo que Santiago no puede o no podría ser más concluyentes en estas preguntas de lo que ha expuesto en toda su retórica. Sabemos en nuestro corazón que las respuestas a ambas preguntas es un ¿qué? Un no rotundo. Una fuente de agua dulce no puede sacar por la misma abertura agua amarga. Es imposible que estés en el mar, por ejemplo, y puedas obtener agua dulce cuando la pruebes. Pero tampoco puedes ir a un río y obtener agua salada, aunque el río Magdalena no sea tan dulce. Estoy hablando de río frío. Pero no podrías obtener agua salada. Pero tampoco es imposible, mis hermanos, o tampoco es posible que una higuera produzca aceitunas, pues esto le pertenece ¿a qué? Al olivo. Y una vid produzca higos, pues la primera produce ¿qué? Uvas, y la segunda es producida por la higuera. Esas son las antítesis que Santiago está presentando en sus preguntas retóricas. Entonces concluye Santiago, asimismo, tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Amados hermanos, de verdad, meditando mucho en este texto que hemos estudiado el día de hoy, yo no tengo más que decirles. Santiago dio su tesis, dio sus ilustraciones y sus aplicaciones con sus respectivas conclusiones. Solo me dediqué a interpretar el texto. Lo único que puedo decir para finalizar, de verdad, hermanos, es que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Nosotros como maestros tendremos la responsabilidad de lo que decimos delante de Dios en cada enseñanza, en cada sermón, en cada consejo, en cada conversación que tenemos con ustedes y con el mundo. Pero también, como creyentes que somos todos, de alguna manera, como lo dije al principio, tenemos siempre la oportunidad de enseñar algo. Cuidemos nuestro decir, cuidemos nuestra lengua, padres a hijos, hijos a padres, hijos a otros amigos, siempre. No hay ninguno que esté en este lugar, ni siquiera el más pequeño, como lo dije al inicio, que nunca haya dicho algo. Cuidemos lo que decimos, hermanos. Cuidemos nuestra lengua y que en todo lo que hablamos, de verdad, sea el Señor glorificado. Cuando nosotros vemos a Jesús caminando hacia la cruz, dice la Escritura que Él no habló. El Rey del universo, pudiendo con una palabra destrozar todo su alrededor, Él cayó. Dice la Escritura en Proverbios que aún el necio, muchas veces cuando calla, es contado por sabio. Debemos tener todos esos principios, hermanos, y debemos entender que todo lo que hagamos, todo lo que pensamos y sobre todo en esta enseñanza, lo que decimos debe traer gloria al santo nombre de Dios, no solo dentro de la iglesia, sino también
fuera de ella, dentro de tu familia, dentro de tu trabajo, dentro de tu colegio, dentro de tu universidad, en cualquier lugar donde tú te desempeñes, debes traer gloria a nuestro bendito Señor Jesucristo por siempre. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario final? Rodolfo, pila Juanqui. Y tienes 2 micrófonos, hermano, habla, sí. Bueno, algo que estaba pensando mientras, creo que algún comentario sobre algo de lo que dijiste al inicio, y es que ahora hay muchas formas medios a través de los cuales uno puede expresar o hablar sin usar la boca, que son las redes sociales, los estados de WhatsApp, y que en todas esas, o sea, pensaría yo que esto es de aplicación inclusive en eso, que a pesar de que no estamos hablando, sí estamos expresando. Y lo que publicamos, ahora que hay como un exceso de necesidad de compartir cosas, también debemos ser cuidadosos porque podemos también influenciar a otra persona o ofender a otra persona, y también cerramos las puertas al evangelio dependiendo de lo que digamos. Y es algo que yo le estaba, cuando leíste la parte de que con la misma lengua que bendecimos al Señor, maldecimos a los hombres que han sido hechos a imagen de Dios. Te estaba recordando, Vale, porque nosotros le hemos enseñado que no podemos ser groseros ni... Pero ella tiene un compañerito que es apellido Mejía, se llama Alan Mejía. Entonces yo le digo Alan Mejilla. Ya me dice, sí, papi, lo que hace con Alan. O sea que me estoy burlando del compañerito por su apellido. Entonces, en el carro veníamos hablando de que no diga más eso, porque si ella habla el micrófono y el niño me escucha, se van a burlar en el colegio. Muy bien, Vale. Entonces, ya encontramos una aplicación, Vale, del sermón. Muy bien, Vale. Es que yo también quería decirlo porque es eso que no me gusta que se estén burlando de los demás. Amén. Y así debe ser, Vale. Y gracias por exhortar a tu papá. De verdad, gracias por hacer nuestro trabajo más simple. Gracias, Vale, de verdad. No, y fíjate lo que tú dices, Rodolfo, y es que publica en redes. De hecho, una vez yo vi una publicación de alguien que decía algo como que esta persona publicó todo el problema y me dejó aquí en agua porque no sé si se solucionó o no se solucionó el problema. Y es verdad. O sea, a veces cuando hablamos con alguien de un problema, tú esperas que esa persona después te pregunte, oye, ¿cómo te fue? Pero como lo publica X persona que nadie sabe, terminó, bueno, ¿lo solucionó o no lo solucionó? Uno se queda como, bueno, y eso hace parte del hablar.